el gato. Buenas tardes, amigos de Teatro al Día. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, bien, ¿con quién estamos? Con Cristina Cabrera, un gustazo. Primera vez acá en casa, ¿no? Sí, primera vez. Debuta, así que le va a ir divino en todo. Cristina Cabrera, que habíamos anunciado que venía con Rosana López, pero temas de horario que no se pueden a veces congeniar del todo. Exacto. Y vino ella solita, pero ella va a hablar de este espectáculo que se llama Desde Abajo, que se estrena mañana, pero aclaro, según tengo entendido, es una única función que después de repente se puede seguir replicando, ¿no? Sí, que es a las 20 horas en Fundación El Puente, en Garibaldi 2645. Yo voy a preguntar dónde queda bien, qué esquina, porque yo para ir a los lugares veo que yo, si me sacan el almacén o el kiosco, o ahí ya estoy en dificultades. Hay una música que conocemos a Rafael Antoñaza, dirige Cristina Cabrera, monólogo de mujeres y salud mental, proyecto Triple Diosa. Y vamos a preguntarle, porque bueno, no le vamos a preguntar nada ni de las nominaciones ni de lo que hizo este año, porque hizo una cantidad de cosas y ella es una actriz imprescindible, diría yo, no muchas puede faltar. Estuvo en Doña Ramona, me acuerdo de ese papel hermosísimo que hiciste, era algo pero increíble. Este año estuvo en producciones hermosas. Yo me reí tanto contigo de Barenbach y tenía tanta pena, pobre Darío Sellanes, me daba tanta pena que lo insultaran tanto. Yo nos reíamos después con los compañeros que habíamos ido a ver, le decía, no puedo creer, pobre tipo, qué desgraciado que era. Y después estuvo en una obra que yo alabé mucho porque como texto me encantó, que fue El lugar donde nacen las olas, de Federico Puig, o Puig, como lo pronuncian, que también digo, fue una obra que a mí me cautivó, así me dejó, y tengo ahí el libro, y yo después que vine de ver la obra leí el libro, y está muy literal, no está alterado hay algunas cositas que sí, pero algún detalle, sí, alguna cosa que siempre hay, claro, siempre hay alguna cosita, ¿no? Pero digo, se mantuvo toda la estructura, todo el sentimiento. Sí. La verdad, felicitaciones a esos dos trabajos, como a todos los demás, ¿no? Pero ya que la tengo, le digo que trabajó en 2 obras, y alguna más habrá hecho, y yo como soy media despistada me olvido. Estaba diciendo que estaban haciendo también extensión cultural con Bodas de Sangre. Sí, por el Teatro Estela. Mira qué bueno. Allí, estamos haciendo algunas del Enfermo Imaginario, por supuesto. Ah, qué lindo. Sí, para que vayan los estudiantes. Ese otro papel precioso que tuviste. Uno se divierte, porque ella tiene una calidad. Para el drama, ojo, que pinta muy bien también, pero la comedia parece que te calza. Yo no sé cómo haces para lograr esos tonos, esas caras, porque uno ya la mía. Ella capaz que no se da cuenta, pero uno ya la mira y se ríe. Es algo imposible, no en Doña Ramona era otras circunstancias. Pero digo, en lo que es comedia, tiene una facilidad, entra como guante en la comedia. No tengo idea, yo creo que es la crianza, son mis padres. Viste que Blandamuro siempre me enseñó, uno saca la comedia de la tragedia, y yo creo que tiene que ver ahí un poquito que... Está bueno eso. Sí, las cosas que yo contaba cosas que pasaban en mi entorno o en mi casa, y la gente se mataba a risa, y yo decía, es horrible, es horrible, estaba peleándome, claro, es espantoso, pero la gente se mataba a risa. A veces es la forma, hay gente que la admiro porque uno se da cuenta, uno la ve en los dos planos, ¿no? Hay gente a la que siempre vi como que en un plano, ¿no? Claro. Digo que los vi siempre en obras o fuertes, ¿no? Sí, claro. Donde tenían papeles medio desgarradores. Bueno, yo que sé, un Sebastián Silvera lo he visto casi siempre en esos roles fuertes, difíciles, ¿no? A veces lo he visto en alguna cosita, pero cuando uno a veces ve tanto tiempo a un actor, a una actriz en el género dramático, cuando lo ve un poco más suelto dice...
Ah, está, pero a mí me gusta más del otro, lo extrañás del otro lado. Es malísimo uno, porque lo quiere ver siempre sufrir. Pero digo, hay gente que, bueno, yo me acuerdo, ayer fui a ver el trabajo de Federico Lynch en Gen Oriental. Gen Oriental. Y me acordaba mucho de Bernarda, claro. y de donde vos has participado, porque él hace participar también actores, ¿no? Lo cual es maravilloso. Es divino, es divino. Yo digo que las obras y me acordaba, de y el Camino. día que le hice nota a él, te nombró, porque obviamente estabas dentro de las actrices que habían trabajado con él, y estuviste también en Macbeth, ¿no? Sí, estuve en Macbeth, era una de las brujas. Una de las brujas. Sí. Yo decía, ay, Cristina, porque claro, son papeles que de repente en el teatro no los haces, pero no. que en esto, donde él mezcla, ¿no?, el teatro y la danza, estaba ahí presente. Y decime un poquito, y desde abajo, ¿qué es lo que la gente, porque estamos incentivando para que la gente vaya, vea esta propuesta, qué es lo que va a encontrar la gente? Bueno, va a encontrar a una actriz que además es la autora, es la dramaturga de estos 3 monólogos, que son de mujeres. Hay una mujer que es muy conocida, que es Silvia Plath. Sí. Que Rosana, la autora y actriz, escribió una monografía sobre su vida y sobre su trabajo, y hace una interpretación de un momento previo a que Silvia se autoeliminara, ¿no? Entonces, de ahí parte como la idea de trabajar la salud mental y género, porque siempre son, en este caso, son historias de mujeres, ¿no? Son 3 mujeres totalmente distintas, y 3 mujeres que viven en tiempos distintos, realidades distintas, que se unen en esto de que alguien las quiera nombrar, de que alguien las quiera contar, de que alguien les quiera dar voz, ¿no? En este caso trabajamos básicamente y digo básicamente porque la salud mental tiene muchas aristas, muchas formas de abordaje. Viste que hay un tema con la salud mental, ¿no? Porque la gente imagina que cuando se trata de salud mental es del que anda caminando por las paredes a los gritos, claro, o que tiene que estar empastillado. A ver, yo siempre digo, yo trabajé muchos años en el área de la salud, y la salud mental, cuando uno nombra, porque parece que es una palabra que da como miedo. Claro, no, sí, hay que cuidarla, porque ¿qué pasa? Uno está a veces callado, no sé si la palabra es triste, pero está de capa caída, como logramos decir, ¿no? Y nos está atravesando un dolor, una angustia. Claro. Caemos a veces en pequeños y a veces en grandes. Le digo porque yo lo he pasado, digo, por gente enferma, por problemas míos personales, por temas que de repente nos atraviesan a todos, y entramos como en esas depresiones que a veces pueden ser momentáneas y a veces se van alargando en el tiempo. Exacto. Y la gente no se le da por pensar que ese es un tema de salud mental, porque parece que todo lo de salud mental tiene como que verse, está expuesto, ser importante, ser cosas, y cuando uno está en una crisis de depresión, o tiene la autoestima baja, o está dentro de un problema que no puede salir y tiene un foco de tristeza, y a veces uno no quiere estar comentándolo con otros, se cierra, claro, tiene un problema de salud mental. Exacto. La salud mental no es solo todas esas cosas aparatosas que vemos trasladan a esta la esquizofrenia, que es como lo más visible, o algún trastorno, ¿no? Porque muchas veces se malentiende, ¿no? Como que salud mental son cosas enormes. Digo, también la persona que para dormir toma pastillas, para despertarse tiene que tomar otra pastilla, para seguir andando durante el día tiene que tomar una pastilla. Claro. Tiene problemas de salud mental. Que uno vea a la persona casi estable, común, ¿no? Claro. Y que la vea trabajar, y que no quiere decir que si esa persona necesita una cantidad de fármacos o una, digo, vos lo sabes más de tu rol de psicóloga, pero digo, hay una cantidad de cosas que a veces hacen que la persona pueda seguir andando.
el apoyo terapéutico, sobre todo hablar, ¿no? Exacto. Sobre todo hablar. Yo creo que el hablar es a veces la misma gente, ¿no? Uno cuando ve a alguien que no está bien le dice, si querés hablar, contá conmigo, por lo menos hacer de escucha. Exacto. Porque hay gente que no tiene a quien contarle las cosas, ¿no? Está solo, claro, o no se atreve, o le parece que qué van a pensar, pero todavía siguen etiquetas y prejuicios en todo eso, ¿no? Ni que hablar. Sí, bueno, un poco es la idea de estos monólogos, que justamente ponen voz a esta cuestión de tres mujeres en circunstancias distintas, en diferentes depresiones también y en diferentes momentos también de sus vidas, que la que termina, que es la madre, que el año pasado hicimos una función en el Estela, que fue un ensayo abierto. La idea que nosotras planteamos es hacer la obra y después hacer un debate con la gente que va, ¿no? Como charlar, dar alguna información de algún número, lugares a donde se puede atender, porque también el acceso a la salud es bastante complejo. En facultad siempre hay... Es complejo y déjame agregar que en ocasiones tiene un costo que no todo el mundo puede asumir. Bueno. Porque ¿qué es lo que te dice la mayoría de la gente? Ay, bueno, señora, usted, a mí me lo dijeron por el tema del corazón, me dice, ay, bueno, claro, pero lo que pasa, usted tiene alguna preocupación. Yo no sé en qué universo viven algunos médicos. Uno está lleno de preocupaciones, digo, claro. No viven en las sociedades capitalistas no hay preocupaciones económicas, claro, por ejemplo. Por ejemplo, partiendo de ahí, todas las que pueden venir, le digo, sí, yo estoy con un tema, bueno, pero cuando eso se supere usted va a estar mejor. Y yo cuando sé cómo se va a superar y cuándo. Mientras tanto, a lo mejor es una ayuda... Sí, genial, una ayuda terapéutica en la sociedad, sí, para que me vean un problema otro tema de hueso. Estoy 2 meses para que me den para un psicólogo, un año ya se me pasó, no sé dónde estoy. Entonces digo, no es tan a veces articular con tanta facilidad, ¿no? Digo, pero lo bueno es saber que se cuenta con lugares. Exacto. Que se que hay puede lugares acceder. gratuitos que tienen la agenda infraestructura. Exacto. Bueno, claro. Es lógico, pero uno ya va sabiendo. Exacto. Y porque además, de parte de los responsables, ¿no?, de administrar el dinero de todos, no son de los lugares en donde se deposita más dinero, ¿no? O sea, ni la educación ni la salud. Yo no entiendo algo, Cristina, capaz que vos que estás en ese mundo puedes entender. ¿Por qué todos, pasa un gobierno, viene otro, no importa el color? Sí. Digo, todos tienen la prioridad del tema. Yo no sé si queda lindo el eslogan de salud mental. No sé, claro, si es para ellos al médico, para matar a la población. Yo creo que si fueran... digo, ¿por qué ese eslogan? Sí, vamos a poner todo lo que podamos en salud mental. Y uno ve, y somos uno de los países, por lo menos hasta hace un tiempo, donde ni chicos jóvenes, digamos, adolescentes, por decir así, y personas grandes, yo no le pongo número a la edad, pero gente grande, gente ¿no? mayor. Pasa, yo qué sé, los 60, los 70, es donde hay mayor cantidad de suicidios. Estamos hablando de que vamos a agotar recursos para salud mental. ¿Y dónde están los recursos? Porque te estoy hablando del año, de la década del 70, que vos me digas, bueno, pero capaz que porque estaba la dictadura, no, porque los que se mataban, se autoeliminaban en ese momento, eran chicos que no estaban detenidos. Exacto. Eran adolescentes, 15, 16, 17 años. Me acuerdo un concurso de obras literarias que había, de obra de teatro que había hecho la Alianza, y había salido una que yo había escrito que trataba ese tema, pero me dijeron, lamentablemente, María Rosa, este tema no lo podemos poner en escena porque es lo que está pasando. Entonces, si nosotros ponemos al descubierto esto, en este momento es muy difícil. O sea que nunca es el momento. Claro. ¿No? Lo maravilloso que tiene este tiempo el teatro... es otro momento. Exacto. Es otro momento. Que
que está poniendo en el tapete este tipo de cosas, sí, ¿no? Sí. Y te refiero, por ejemplo, a otra obra que vamos a estrenar ahora el 7 de noviembre en el Galpón, que justamente también tiene que ver con la salud mental. Que es fantástico, o sea, es terrible y es fantástico. Esa es la que Herida, la que escribió Emilia y actúa Micaela Larroca. Ay, divina. La gran Micaela Larroca. Esa es otra todoterreno. Acá tenemos una cantidad de mujeres que son una belleza. Eso es una belleza de ser humano, además. No solo de calidad artística, sino de ser humano. Sí, totalmente. Y justamente, y hablamos de temas similares también, ¿no? Ella, Mica, interpreta a una adolescente, entonces también se presenta como estas circunstancias. Bueno, ¿qué estamos haciendo con eso, no? Porque vos viste que vos me estás hablando al momento actual, estamos en 2025, yo te hablé de la década del 70. Claro. O sea, en 50 años yo no vi que creciera los protocolos, ni tampoco la intención de mejorar algo para un futuro mejor. Yo veo que más o menos seguimos estancados. Pues pudo haber algún activo, claro. No digo que nada, pero digo, cómo también darles herramientas a los jóvenes, ¿no? Y un acompañamiento a la gente mayor que no la tiene. Sí. Porque hay gente que está sola. Bueno, sí. La soledad de la pandemia, por ejemplo. En la pandemia, nosotros con un grupo de psicogerontólogos hacíamos unas brigadas que era hacíamos mandados a la gente porque no podía salir. Exacto. Entonces, con todos unos protocolos, pero había mucha gente que no salía de su casa por todo el miedo, porque la población vulnerable, por todo lo que se generó a nivel de los medios de comunicación. También el tema, yo entiendo que la pandemia existió, yo no digo que no existió, claro, pero se la también llevó había un miedo, claro. Pero yo que no estaba en ese momento en ninguno de los dos lugares, yo la verdad, digo, mi hermana me miraba como diciendo, acá sí que pierde la cabeza, claro, mi hermana, porque yo venía del supermercado, que además nunca corrí tanto por tantos lados, porque todo había que hacerlo rápido, la consigna era eso todo era rápido, chucu, y pasaba por la caja, y salía, y venía, me paraba ahí, y Betty me esperaba, que me miraba con cara como diciendo, ya mi hermana perdió el juicio. Me sacaba la ropa, la metía en la bolsa, así como claro. yo al mundo, terminaba de entrar en el edificio, me metía bajo el agua, nunca me bañé tanto en mi vida, cada salida claro. Era un baño, y la ropa todos los días a lavarla, digo, incluso era la única en el edificio, yo creo que pensaron que yo tenía un problema, porque tenía una palangana con agua Jane, y ahí yo ponía la parte de suela, ¿no? Claro. Los zapatos. Y claro. dormían afuera, ¿no? Claro. Un par de suecos de esos tipo bergantina, ¿viste? Claro. Bueno, ahí dormían. Y al otro día, y yo veía que ningún vecino... Claro, yo decía, bueno, imagínate vos que tenías recursos, gente que no tenía recursos, gente que vivía con una pensión que... No, además todo lo que decían que había que tener, que el alcohol de no sé cuánto, exacto, que el pito de no sé qué. Eso fue terrible. Yo nunca compré tanto alcohol en mi vida. Bueno, por eso. Porque hasta lavaba al piso, terminaba pasándole lo último alcohol. Yo nunca lavé el piso, además todas las fórmulas, porque sí, lavarlo claro. Con vinagre, lavarlo con otro, y yo hacía todo lo que me decían porque estaba con eso, y que si salía a la calle, Betty, que yo le decía que no saliera, y yo tenía que estar toda resguardada para no contagiar. Claro. Era todo. No, y además eso, ¿no? El crear el sentimiento de culpa en la gente también. De que si salías y contagiabas a alguien y se moría, eso es terrible. Eso es muy perverso sí, de un sistema y de un medio de comunicación, ¿no? Porque ser cómplice vos tenés que generarle miedo al otro. Vos tenés que ser prudente, porque yo miro para atrás y digo, yo la verdad hice toda esa locura. Claro, fue terrible, fueron momentos terribles, ¿no? Nuestros, y faltaba el teatro, que ahí yo creo que a mí me sacó de órbita. Eso era lo que vos no tenías a ningún lado donde ir. No, y además que a eso de que llegaba el jueves,
Claro, ¿qué haces Y acá? decía Betty, y ahora, yo en mi vida creo que leí como más de 40 libros, Betty leyó más de 40 también, y venían hasta acá, pobre la gente, porque yo decía, bueno, si ustedes pueden venir, y los atendía abriendo un cachito, no teníamos la reja, abría un cachito así, le daba la tarjeta o la plata, agarraba los libros, les pasaba alcohol a todos. Era una cosa Sí, que se había instalado como también cruel con uno, ¿no? Exacto. Con uno mismo, porque uno se sentía culpable de cualquier cosa que pudiera pasar. Es horrible eso, porque en realidad te está generando todos Yo creo esos que lo que había que hacer miedo, es tomar precauciones, ser prudente, o sea, no pasar a estrés. Yo después le fui aflojando, voy a ser franca, le fui aflojando un poco porque dije, no, esto ya es demasiado, en parte amigos me escribían, no, María Rosa, hace esto, lo otro, yo hago, digo, porque también estaba la gente con el teletrabajo, pero también estaba la gente que tenía que concurrir. Entonces, había gente que a nosotros nos llamaban para que mira, justo ayer contaba de esto, que nos pedían si les íbamos a vender libros a Tristán Narvaja para poder comer. ¿Por qué? Porque no podían salir y no podían cobrar. Entonces, fue muy jorobado, muy perverso. Eso es cruel, es muy cruel. Exacto. Entonces, claro, ahí va, hay que ser un poco responsable con esas circunstancias. No podés llegar gente mayor a ese que quedó extremo, muy sola. a ese extremo no podés llegar. Encerrada, con miedo, con culpa, sin que los abastecieran, porque no toda la gente mayor tiene familia que la acompaña. Entonces, la verdad fue muy jorobado eso. Muy triste. Ahí tenés a Cris Chevalier que está poniendo Cabrea, genial, te quiero. Muchas gracias. Luis Escapucio saludando. Rosa María Cantelapiedra, bueno, mi hermana obvio que no va a estar mirando porque es después mi crítica oficial. Me parece muy bien. Pero yo creo que fue un momento donde que si esa persona fue a una fiesta y después se murió alguien, entonces también digo, estaba ese sentimiento de qué hago, qué no hago. Me acuerdo que una vuelta había un paseo cuando había aflojado un poco la cosa, un paseo a Colonia, y yo digo, Betty, vamos a anotarnos, ¿te parece? Sí, porque vos vas a ir en un asiento, yo en otro, pero vamos a tomar un poco de aire, mija, porque un día cuando venía la campaña de la vacuna de la gripe, que yo decía, ay, ahora Betty cuando salga se va a sentir mareada, porque no sale. No se sintió nada mareada. Fuimos, nos dimos la vacuna, salimos y dice Betty, ay, vamos a mirar. Y vas a mirar vidriera, ¿sí para qué? Le decía yo, si ya ahora no vamos a estar cambiándonos de ropa. Y Betty claro, Ay, me dice, ¿cómo no nos vamos a cambiar nunca de ropa? Dice, sí. Dice, ¿por qué? Pues me miraba como diciendo, mi hermana, era todo ese discurso, ¿no? De que no había necesidad de esto, no había necesidad de esto otro, porque no ibas a ir a un cine, a un teatro, a nada, porque era como el apocalipsis. Exacto. Y los que estábamos medio cucú quedamos más todavía. Y yo dije, bueno, ¿ves? Esas cosas que vos decís, hasta un punto, bueno, te sigo porque hay que cuidarse, pero también teníamos, como ahora las guerras o los genocidios, son en tiempo real, porque en tiempo real te mostraban cómo moría la gente en el sanatorio y cómo hacían la fila de ataúdes. Claro. Decía, todo gravísimo. Hay que apagar, hay que apagar la tele. En esas circunstancias, apagar la tele y desconectar los dispositivos. Pero, ¿sabes que el tema de salud mental es un tema que es re importante y que la gente... Yo, por ejemplo, antes, cuando iba al teatro decían fuego por función, me voy, pero un día enganché con uno que tenía algo de salud mental, un monólogo que se llamaba Tofana, que hacía Karina Viasco y lo dirigía Cristina Velázquez, y estaba en la primera fila de la del Mía, no me podía mover, que era horrible que me fuera. Y empecé a escuchar lo que la gente decía. Y sabes que uno a veces piensa, bueno, van a decir qué linda la obra, muchas gracias. No, más allá de que había gente que saludaba y agradecía,
Pero había gente que tenía un discurso muy serio al respecto, claro. O sea, de lo que es la violencia de género, lo que pasaba, lo que hizo. Digo, y escuché cosas tan interesantes de la gente, ¿no? Sí, porque una sí. vez se piensa, bueno, el espectador vino, la vio, aplaudió, ya está. Claro. Digo, no. Y escuché, por ejemplo, en el último encuentro también, el conversatorio por función, me sorprendió muchísimo que chicos de 16, 17 años, en Pedro y el Capitán, que trataba el tema de la dictadura y todo lo demás, preguntaban. Eso Entonces, en un momento alguien preguntó, no lo estudias, no, porque en mi casa esto nunca se habló. Claro. Entonces el chiquilín, para él hubiera sido divino, hubiera estado 2 horas. Exacto. No, tiene un tiempo limitado los conversatorios. Claro. Pero el muchacho tenía una avidez por saber, bueno, y lo había llevado el compañero Gustavo Aviaga, que tiene un grupo de 6º año. Y yo decía, seguí trabajando el tema porque hay chicos que pero no es un tienen disparador noción. Genial, claro. Entonces digo, y en este tema yo sé que hay mucha gente que directa o indirectamente está involucrada. Claro, bueno, nosotras, esa es la idea de hacer un pequeño foro, ¿no? Para que en realidad las historias de estas 3 mujeres que escribió Rosana sirvan como una invitación a hablar y a escuchar también, ¿no? Porque, de las 2 maneras. Exacto, de poder escuchar y hablar. Hace muchos años yo hacía teatro social, básicamente, no hacía tanto teatro profesional, por decirlo de alguna manera, y mi formación fue haciendo foros sobre violencia de género. Recorrimos el país e instituciones educativas. Y recuerdo una vez, en Las Duranas, habíamos hecho una versión de Lisístrata y terminó la función, nos pusimos a conversar con la gente y empezamos a contar de nuestra vida, de cómo llegábamos al teatro, de por qué lo hacíamos de esta forma, por qué nos interesaba hablar de violencia de género, por qué nos interesaba informar a la gente. Veníamos acá a la Intendencia a pedir afiches y folletos y repartíamos con la gente folletos sobre el 0841 41 creo que era, el de la línea azul de violencia hacia las infancias, bueno. Y me acuerdo que el policía que estaba haciendo el 222 en Las Duranas, que metía un poco el cuerpo y después sacaba y bichaba para afuera y después volvía a meter el cuerpo, en un momento pidió la palabra y se puso a hablar de su infancia y de cómo había vivido él la infancia y lo que había significado a partir de lo que la gente empezó a hablar. Maravilla. Entonces vos decís, para esto era que lo hacíamos, ¿no? Para que la gente se atreviera a dividir. Porque viste que hay momentos, a mí me pasan estos foros, ¿no? Claro. Cuando escucho a la gente, en general son de violencia de género, son de violencia hacia las infancias, son de violencia. Y me pasa a veces que, me pasó por ejemplo con Último Encuentro, que era sobre delincuencia juvenil, ¿no? Entonces, había una cantidad de chicos que eran de centros de rehabilitación, ¿no? Y todo. Al fondo había un señor de traje, y él pidió la palabra. Ese señor estuvo, yo la verdad que le daba muchísimos años más. Él declaró 50, pero un señor que estaba muy cascoteado, ¿no? Claro. Era la primera vez que entraba al teatro. Claro. No tenía idea que en el teatro se hablaba de lo que le pasaba a la gente. Claro. Y menos de lo que le pasaba a una persona como él. Yo dije, a este señor, ¿qué le habrá pasado? De los 50 años, 35 estuvo detenido. Entrando y saliendo, bueno, por robo, asesinar, no asesinó a nadie, pero como el protagonista, ¿no? En disturbios, en cosas. Y lo que a mí me emocionó mucho fue que el señor dijo, yo no sabía que se hablaba de gente como nosotros. Pensé que se hablaba de otras cosas en el teatro. Claro. Primero que es la primera vez que entro. Claro, se había ido como de gala, ¿no? Para ver la función. Y además no sabía
que se hablaba así de la delincuencia, claro, de lo que le pasa a la gente, ¿no? Claro, porque a veces hay una concepción de que son historias, fábulas, cosas para el que no va no sabe, claro, digo, o no tiene esa mirada. Y también nos pasó que fui con Gustavo Aviaga a ver una obra Paysandú que trataba un tema también de madre con un hijo drogadicto. Que cuando terminó dije, nosotros no vamos a hablar porque nos íbamos a juntar con la gente, no tenía sentido, vamos a dejar que la gente falla en el Florencio Sánchez. Y un muchachito ahora tendrá 18 años, ponele, pues esto hace como 2 años, levantó la mano y dijo, yo es la primera vez que vengo al teatro. Y dijo, prácticamente se repitieron los dos. Tengo 16 años, vine porque me invitó este compañero, claro. Y yo no tenía idea que que el teatro se ocupaba de hablar de temas que pasan en la vida. Claro. También la concepción de repente fábula o cosas de entretener o como alejado de humano, la realidad. ¿no? Dice, a realidad. partir de ahora yo cada vez que vea que hay en una sala de teatro una obra, voy a verla. Claro. Porque ya veo que no todo es lo que uno piensa. Y quedó súper enganchado, porque además era sobre la vida de un chico joven también, claro. Con una problemática de consumo muy importante y con la madre muerta ya al final, ¿no? Claro. Pero esa concepción de que a veces no se sabe qué es lo que hace el teatro, yo creo que capaz por ahí que les ha tocado experiencia de ver cosas que puede ser. O que desconocen, ¿no? O que entonces no cuando se tiempo, encuentran ¿viste? con esto dicen, mirá, esto que le pasó a mi vecino, que le pasó a mi primo, que me pasó a mí, se muestra se acá. Cuenta, claro, se cuenta. Y después digo, esa misma gente es la que te hace esas devoluciones, ¿no? Como, sí, como poder, que les tocó eso que vieron, ¿no? Llevarlo a sí mismo, que es lo más importante, porque no es admirar al otro que está ahí arriba, sino llevarlo a vos, decir, mirá esto que está contando, a mí me pasa. Por eso hay muchas veces que uno termina la obra y termina emocionado o ve algo y dice, esto, qué fuerte me pega, porque el teatro tiene mucha subjetividad, esa es la realidad. Yo a veces puedo ver algo que me parece está muy correcto, muy bien, no tiene nada que ver con mi historia, y a veces encontrar algo y yo digo, pero esto parece que lo hubieran escrito para mí o para la fulana que conozco o mengano. Digo, hay historias que son sumamente reales, que tienen mucho que ver con la vida, y estas son 3 historias de 3 mujeres, las otras 2 son personas cualquiera. Exacto, la de Silvia es como el puntapié inicial de estas 3 historias. Sí, la otra de hecho es una madre que el año pasado hicimos la versión con 2 monólogos, era la madre y la hija. Primero hablaba la madre, llegaba con una hija también, con trastornos alimenticios, con determinadas cuestiones ahí. Ese tema. Exacto, y ella, y estaba el monólogo de la madre y luego la hija, como en respuesta, ¿no? Bien interesante estuvo. Esta vez no tenemos a la hija, entonces contamos la madre. Contamos a la madre. ¿Qué hicimos? Como tenemos a la dramaturga, que trabaja mucho, hicimos, adaptamos ese monólogo para que ella lo pueda cerrar. Mira, ¿viste? Qué bueno. Y lo cierra la madre diciendo, bueno, yo estoy acá, yo me voy a quedar acá para hablar contigo, ¿no? Para escucharte, como que creemos, nosotras encontramos esa solución, que es esto de, bueno, hablemos y acompañémonos. Surge el que no sé qué hacer, porque yo veo que hay mamis claro, que tienen eso de, yo no sé cómo hacer acá, yo no sé qué hacer, ¿cómo hago? Pero no es porque sean mujeres que sean incultas, o porque no saben cómo escuchar. Pero lo que pasa es que no viene un libro cuando una mujer tiene a su hijo o hija, lo que sea, no le viene, o sea, no viene, y además los hijos interpelan a los padres en su propia historia, en lo que saben, en lo que pudieron hacer y en lo que no pudieron hacer con su vida. Entonces, en Herida nos pasa eso,
que hay momentos en que la madre no entiende lo que la hija le está diciendo, y no es porque no quiera, no puede. Es como una capacidad nublada, ¿no? Claro, porque el dolor del otro, ¿cómo haces con el dolor del otro cuando a vos ese dolor te lleva a tu propio dolor? Exacto. Porque muchas veces son historias que se repiten, exacto. ¿no? Digo, es como que se pone como un espejo, exacto. O sea, esto que le pasa a mi hija me pasó a mí y yo no lo resolví, porque capaz que la persona no lo pudo resolver, no tuvo la capacidad o no tuvo una escucha. Exacto, y o no puedo conectar con eso, contactar con eso, porque para mí porque implica, eso me trae dolor. Exacto, implica que yo no sirvo como mamá o que yo no soy una buena mamá, que también nuestra sociedad a las mujeres les pone un parámetro tan amplio. Papás no tanto. No tanto, ya porque claro, porque como es el padre, porque como la ve poco, claro. Como no, digo, siempre hay como una justificación. Exacto, con el papá, ¿no? Bueno, ¿no? Los papás, bueno, que y las madres tienen toda una exigencia. Tienen toda una responsabilidad que ni te cuento. Exacto, para todo eso. Solamente por el hecho de gestar y de parir, ¿no? Claro, pero también está eso de que a veces uno ve, ¿no? Y dice, ay, pero ¿qué pasa? Porque a veces hay como una desconexión de esa hija con el universo de padre-madre, ¿no? Exacto. También pero no hay una desconexión porque los padres sean malos. Hay una desconexión porque no saben cómo juntar entre una las ganas de ayudar y la otra el poder hablar. Exacto. A veces hay como un problema ahí, hay una dimensión que en paz, o sea, que ocurre por cercanía de madres, ¿no? Una mujer tiene a un hijo, hija, lo que sea, y deja de ser mujer por un tiempo. El papá tiene hijos y sigue siendo un hombre. Siempre es el hombre. Y esa dimensión de madre es de una carga social enorme, muy fuerte para una persona, que es lo que le pasa a Silvia en determinado momento, ¿no? A Silvia y a la madre del final. Mabel, que es el personaje intermedio, no. Es una mujer que no tiene hijos y que vive sola, pero que habla con su hermana. Está en medio de una crisis, claro, de madrugada, y habla por teléfono con su hermana y le habla porque necesita estar con alguien. Y eso es una manera de hacer catarsis, ¿no? Porque cuando uno puede hablar, aunque el otro no te conteste, pero vos estás monologando muchas veces, por eso ¿no? son los... Pero claro, ¿no? es necesario. Porque de alguna alguna manera, bueno, se lo dije a alguien, como que no es que el peso sea menor, pero lo pudiste de alguna manera trasladar eso que te está pasando, ¿no? Entonces que bueno, no es que te vaya a doler menos, seguís con eso, seguís con ese problema, pero lo pudiste compartir. Exacto. Entonces ya de alguna manera, digo, como que un poquito se aliviana la mochila, ¿no? Es que sí, porque además expresarlo ya hace que vos puedas tenerte incluso como interlocutora y escucharte y decir, pero pará, que estoy diciendo, ay, mira qué estoy diciendo. Ya eso ya es un montón. Escuchar, ¿no? Que te escuche otro, pero te estás escuchando vos también en el relato que estás haciendo. Exacto. Entonces creo que eso tiene una validez también, poner en que palabras, ayuda, ¿no? claro, poner en palabras todo lo que pasa. Sí. Jueves 30, o sea, mañana a las 20 horas, es temprano. Yo también a vos, Cris Chevalier, que está ahí. Y Fundación El Puente se llama Garibaldi 26. ¿Garibaldi qué es? Garibaldi y Juan Ramón Gómez. Conozco, no es lejos. No, es de... Nos lo presta los compañeros del Partido Socialista, porque ellos desde hace un tiempo están queriendo darle cabida a la reflexión y a las charlas sobre salud mental. Mirá qué bueno. Y entonces la idea es invitar, es para poca gente, porque son unos 20, 30 lugares. La idea es invitar a gente y que esto siga girando por diferentes lugares de Montevideo y del interior, en realidad. Qué bueno. Sí, porque... Me gusta esa idea, porque el interior no hay que olvidarlo, es fundamental para las obras de entretenimiento y para las obras de reflexión,
porque ellos también nos esperan, así Sí, como nosotros claro. con mucha alegría lo recibimos cada vez que vienen. A veces hay lugares donde hay temas que no se pueden trabajar tanto en Claro, profundidad, bueno, o no, o tienen un repertorio diferente, o pueden tener algo, pero de repente otro aporte suma más también para claro. concientizar. Sí. Bueno, nosotras con el grupo de mujeres y fuimos a Salto Paysandú, Rocha, Canelones, todo, pila de lugares, Maldonado. Fuimos a departamentos llevadas a veces por alguna agrupación de mujeres o agrupación de gente que hacía psicología social por ejemplo, en Paysandú, que gestionaban con la intendencia porque no teníamos un peso. Entonces, Obvio, y la gente por la radio se juntaba y nos llevaban una bolsita con yerba, una pasta frola, un poco de azúcar. Nos quedábamos en la casa de alguien y eso ya generaba incluso comunidad, ¿no? Totalmente. Íbamos al liceo, o sea, lo hicimos en el medio de la calle, fuimos a una cooperativa. Difusión. Lo que importaba era llegar y poder hablar, ¿no? Que era lo más importante. Ay, qué divino. ¿No? Yo me alegro, Pila, que existan estas cosas. Sí. Porque muchas veces queda, digamos, como que está el marco legal, institucional. Claro. Y a veces el llegar a ese lugar ya es un problema, ¿no? Sí. Digo, hay gente que no se anima, hay gente que yo qué sé si me van a atender. Depende muchas veces hay muchas condicionantes en eso. Sí, depende de las bases, como todo, ¿no? De que se muevan las bases, creo yo, que es básicamente eso. Sí. De la disposición, de la disponibilidad que puedan tener y también de la cabida con determinadas personas, ¿no? Que puedan ceder espacios. Sí, o ceder recursos, eso es fundamental, ¿no? Porque muchas veces digo, también los actores, los dramaturgos, los directores, se enfrentan con problemáticas propias, ¿no? El desplazarse, qué lugar encontrar. A veces son lugares que tienen un costo y que no lo pueden asumir para hacer una actividad. Entonces, que haya lugares que las reciban y que se vean beneficiados con temáticas, ¿no? Que son temáticas que son interesantes, que son importantes y que nos atraviesan a todos, o sea, no es que, sí, claro, está, pero salud mental, yo estoy bien, no, todos tenemos algo, todos, digo, no nos salvamos, estamos en un mundo muy convulsionado, estamos rodeados de problemas, cada vez más solos, en realidad, ¿no? Vamos perdiendo gente que queremos, amigos, compañeros, familiares, digo, vamos creando comunidad cada vez más chiquita y también podemos tener el estar solo, que tiene que ser triste para asumir y para eso de decir, abro los ojos a un nuevo día, vamos a ver qué me pasa, estoy solo y no sé qué es lo que me va a deparar la vida, ¿no? A veces se está solo y con alguna nana. Entonces también. Ahí es más duro todavía, ¿no? Tener un tema de salud físico que después eso también puede repercutir en nuestra salud mental. Pero ¿cómo? Sí, no está disociado. El entorno. Es totalmente. No digo que te duele la panza y te vas a deprimir, pero a veces hay que pasar por una cirugía, a veces hay que pasar por tratamientos. Sí, claro. Digo, y hay cosas que a veces como que achican un poco a la persona y la hacen sentir el paso del tiempo, temor, ¿no? Y como hoy hablamos, ser adulto grande y estar solo y depender de uno nada más, digo, es duro. Sí, claro. Entonces, y después mujeres que han pasado por otras circunstancias, no solo esa, estar del rol de madre, del rol de abuela muchas veces, porque a veces es como una cadena, ¿no? Sí, la nieta, pero la madre, pero la abuela, digo, como que es una cadena reproductiva mal, pero reproductiva. Entonces, digo, está bueno también tratar esas cosas que no se dijeron, que no se hablaron, que quedaron ahí. De eso habla la obra, justamente, ¿no? De lo que no se dice. Que muchas veces en los monólogos estas mujeres lo dicen solas, claro, ¿no?
Claro. Los dicen para sí mismas. En el de Silvia, por ejemplo, que es el primer monólogo, lo dice para sí misma, no hay nadie, porque ella está sola con sus hijos, su marido la deja, ella está en Londres, ella es norteamericana, era norteamericana, y en ese momento está en Londres, en el invierno de Londres, alejada de su familia, a cargo de sus 2 hijos, ¿no? Después de haber, en ese momento, no lo cuenta específicamente el monólogo, pero había padecido un aborto en esa instancia, o sea... Sí, ya como estaba, o sea, porque fue exacto, pobre, por una cuestión, claro, por una cuestión orgánica, no es que lo habían provocado ella, no por una cuestión de prejuicio, sino que además orgánicamente, ¿no? Su cuerpo no estaba maduro para exacto, no estaba bien, ¿no? Con una depresión posparto justamente por esta circunstancia. Claro. Entonces, eso, sumado todo eso, sola, su marido se había ido con una periodista en esa instancia, o sea, no le daba dinero, no tenía, ella estaba transcribiendo cosas, o sea que es y ella lo habla consigo misma todo eso, ¿no? Que de una forma muy interesante lo trae Rosana a través del monólogo, y está muy bueno, ¿no? Como poder escucharlo. No nos podemos perder este espectáculo mañana 30 de octubre a las 20 horas, Fundación del Puente, Garibaldi 2645 y Juan Ramón Gómez. Yo voy ahí porque además son temáticas, digo, que nos atraviesan a todas. O sea, en este momento no lo estamos pasando, puede ser, pero no sabemos. Exacto. Y si no lo estamos pasando nosotros, de repente tenemos a alguien que ahí se nos prende la lamparita que podemos, y además no sabemos en qué momento podemos tener a alguien que pueda tener esa problemática, que necesite una palabra de uno, cómo acercarse. A veces no lo detectamos fácilmente, pero a veces hay determinados síntomas que nos van marcando qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces hay que estar muy atento con el entorno, con la gente más cercana y con aquellos que no están tan cercanos, pero que podemos dar una mano o nos pueden dar una mano a nosotros también, claro, ¿no? Sí. Así que la directora es Cristina Cabrera, los monólogos de Mujer y Salud Mental los va a interpretar Rosana, ¿digo bien? Rosana López, ¿sí? Ahí está, Rosana López, y ella es quien armó también estos 3 monólogos desde el punto de vista de la dramaturgia. Muchísimas gracias, por Cristina. Favor, a ti. Un placer enorme tener a esta todoterreno que nos hace reír, nos hace llorar a la vez, y le deseamos lo mejor siempre. Muchas gracias. Este trabajo ojalá se pueda seguir replicando en otros espacios y siga recorriendo el país, porque es muy necesario, muy necesario. Con también, que rico, ella para mitigar los dolores trajo tecito, así que tomaremos té. Nos encontramos con ustedes mañana, tenemos doble programa con más teatro al día. No, mañana miento porque es jueves. Mañana es jueves. Sí, mañana tenemos doble. No, mañana tenemos uno. No, mañana tenemos 2 y el viernes tenemos 1. Ahí está. Tenemos a gente del colectivo que hacen la obra Beona, y después tenemos una obra que lleva a cabo María Vinela, y después el viernes, después del jueves, el estreno de Atentados, tenemos a Natalia Chiaelli por acá. Nos encontramos mañana. Un beso grande. Ahora me saco la foto, pero yo me saco foto con gente famosa, ¿sí? Uno toma un poco de impulso. ¿Quién está? Hasta mañana, amigos. Chau.